Hola chicos de segundo de secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda de nuevo su profesor de química, John Monsalve, encantadísimo de poder llevar eso que está en mi cabecita hasta tu cabecita para que tengas conocimiento sobre esta hermosa materia que es la química, que estudia la materia. Esta materia que es química que estudia la materia. Parece un trabalengua, ok. Esta asignatura, mejor vamos a nombrarlo así. Esta asignatura que es química que estudia la materia. Y la materia tiene varios estados, ¿cierto? Y de esos estados son los que vamos a hablar hoy. ¿Recuerdas cuáles son? Aquí te los presento. Sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Y falta uno. ¿Cuál es? Condensado de Bose-Einstein, como te lo dejé en el vídeo allí en la clase de Cubicol. Perfecto. O si no lo has visto, está en la siguiente, aquí dentro de esta misma sesión de clases. Perfecto, chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar de los estados de la materia, que es el tema número 6 de tu libro de química. ¿No tienes el libro de química? Ay, qué triste. Pídele a tu compañero que te envíe una foto, por Dios, estamos en el siglo XXI. Se chatean ahí, se escriben esto, están en el grupo con el otro y esto, y no se pueden mandar una foto del libro de química para que lo tengan allí, lo descarguen a su computador bien bonito en un archivo de PDF y puedes ver tu libro de manera digital. Excelente. Muy bien, chicos, entonces aprovechen los recursos tecnológicos para que avancen a pasos agigantados. Bien, aprovechemos porque en este momento, cuando ya no solo tenemos una pizarra en el salón, sino tenemos todos estos recursos tecnológicos, podemos darnos el lujo y el gusto de expandir muchísimo más nuestro conocimiento, nuestra imaginación. Incluso yo como profesor aprovecho estos recursos para llevarles a ustedes imágenes, vídeos, lo que haga falta para que ustedes aprendan estos sencillos conceptos, pero que son de una gran importancia porque conoces cómo está formada la materia a tu alrededor. Entonces, chicos, sin más ni más, comencemos. Tema 6, estados de la materia. Nos había quedado del bimestre anterior. No hay problema, tenemos tiempo. El propósito, el objetivo, la finalidad de esta clase, la meta de esta clase es conocer los estados de la materia y los cambios de un estado al otro. ¿Qué son los estados de la materia? Primera pregunta. Ok, aquí va. Los estados de la materia son las formas de agregación en que se presenta la materia en condiciones ambientales específicas afectando la atracción de las moléculas que la componen. Ok, entonces vamos a quedarnos con lo importante acá. Lo importante en esta diapositiva es lo siguiente. Formas de agregación de la materia, es decir, cómo se agregan esos átomos en ciertas condiciones específicas. Cuando digo condición ambiental específica, piensa por ejemplo en la temperatura, a cierta temperatura. A una temperatura baja los átomos se comportarán de una manera y a una temperatura alta los átomos se comportarán de otra. Interesante, ¿verdad? Perfecto. Y por eso dice de las moléculas que la componen, afectando la atracción de las moléculas que la componen, ¿sí? De las moléculas que están allí o de los átomos que están allí. Perfecto, bien. Avanzamos. Y los estados de la materia son estos 5 que podemos ver acá: condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Vamos a hablar de cada uno de ellos, excepto el condensado de Bose-Einstein, que ya se lo he dejado en el vídeo de reforzamiento que está dentro de esta sesión de aprendizaje. Bien, estado sólido, moléculas muy unidas, partículas muy unidas. Por lo tanto, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Pregunta de examen. Fuerza de atracción mayor, o sea, se atraen mucho las moléculas, muy atraídas entre ellas, como cuando a una chica le gusta a un chico le gusta, se atraen. Así es el estado sólido, se atraen mucho las moléculas entre ellas y se unen entre ellas y forman esas estructuras sólidas que podemos ver, como el teclado de tu computador, tal vez el monitor o no sé, el lápiz que tienes en mano o los audífonos que estás utilizando. Son estructuras sólidas porque los átomos están muy unidos entre sí. Aquí algunos ejemplos del estado sólido, pero ya lo hemos discutido anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si comienza a cambiar las condiciones de temperatura y de presión? Cambia. Depresión de depresión, no es que está deprimido el estado, no, es presión. Por eso digo de y aparte presión. Bien, entonces son condiciones de presión y temperatura específicas y la materia puede transformarse a estado líquido, es decir, las moléculas se van alejando unas de otras, ¿ok? Tiene un volumen definido el estado líquido, como cuando dices un litro de agua tiene un volumen definido y ocupa y toma la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, si el agua está contenida en un balón, es decir, de forma esférica,
tomará la forma de ese balón, pero si lo colocamos en un cilindro, tomará la forma del cilindro. ¿Se comprende? Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa en el estado líquido? En el estado líquido la fuerza de repulsión de las moléculas es igual a la fuerza de atracción. Bien, eso matemáticamente sería de esa manera y algunos ejemplos, pues ya basta. Basta mirar a tu alrededor que tienes agua, que tienes la gasolina, que tienes el aceite, estado líquido de la materia. Bien. Ahora, vamos al estado gaseoso. Como dice allí la fórmula, se cumple que la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción, es decir, se repelen más. Es más lo que se repelen que lo que se atrae, como cuando te cae mal una persona. Uy, no, ese no me cae bien. Ya, bueno, eso es un problema tuyo mental, ¿no? Pero, pero por poner un ejemplo, ahí no me cae. Se repelen. O sea, son del estado gaseoso entre las dos personas. Entonces, se cumple eso, que las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. O todo lo contrario también es cierto, que las fuerzas de atracción son menores que las fuerzas de repulsión. ¿Se entiende? Sí, yo sé que eres muy inteligente, lo estás comprendiendo. A ver qué dice acá. A ver, vamos a leer un poquito lo que está acá. Es uno de los 3 estados de agregación de la materia. Se caracteriza principalmente porque las moléculas se encuentran grandemente distanciados. Se distancian muchísimo entre ellos. ¿Por qué? Porque si mamá está en la cocina preparando el almuerzo, ese olor a esa comida rica que está preparando mamá te llega al segundo piso. ¡Wow! Es decir, las moléculas gaseosas que están evaporándose allí hasta llegar a tu nariz, a tus fosas nasales, a tu pituitaria amarilla, allí donde se detecta el olfato, y que por cierto se afecta por el COVID y por eso las personas pierden el olfato cuando se afecta por el SARS-CoV-2, y por eso las personas cuando se infectan por este virus pierden el olfato. Esas moléculas llegan hasta tu nariz, incluso viajando hasta el segundo piso, es decir, se encuentran grandemente distanciadas en estado gaseoso las moléculas. Por eso la fuerza de repulsión entre ellas es mucho mayor que la fuerza de atracción, lo que veníamos hablando. Algunos ejemplos de estado gaseoso lo tenemos acá, como las nubes, los globos, ¿qué otra cosa? El viento, por ejemplo, ¿sí? Los globos, a ver, ya los nombré. Perfecto, muy bien, seguimos avanzando. Bien, chicos, entonces recordamos, dependiendo las condiciones de presión y temperatura, podremos estar en estado sólido, muy agregadas las moléculas. En estado líquido se empiezan a separar un poco más, en estado gaseoso se siguen separando, y en estado plasmático, no hablé del estado plasmático. ¿Qué pasa en el estado plasmático? Como en las estrellas, como en el Sol, por ejemplo, las altas temperaturas hacen que ya se comiencen a separar los neutrones de los protones en los núcleos y se comiencen a haber procesos allí de fisión y fusión de átomos, y eso es el estado plasmático, y se liberan grandes cantidades de energía, y esa energía es lo que forma las estrellas. ¿Interesante? Interesantísimo. Avanzamos. Bien, chicos, y no solamente hablamos de los estados de la materia en esta clase, sino vamos a hablar de cómo se llama el paso de un estado al otro. Imagina que lo que tienes es un cubo de hielo que sacas de tu refrigerador, y lo dejas un rato y se derrite, es decir, pasa a líquido, es decir, se funde. Eso se le llama fusión o derretimiento, el paso de ese estado sólido del cubo de hielo a agua en estado líquido, a agua. ¿Ok? Ahora, si esa agua la colocas en tu cocina y la colocas a hervir, ya cuando comienza a hervir se va a vaporizar, o vaporización, o ebullición, y va a pasar a estado gaseoso. Bien, ahora, si esas moléculas de estado gaseoso que se han adherido a la parte superior de la tapa de la olla, apagas la cocina, vas a ver cómo se empaña esa parte superior de la tapa, en caso de que sea de vidrio, de que sea de cristal, o no sé cómo llamarle. ¿Ok? Va a pasar de estado gaseoso a estado líquido de nuevo, porque se va a condensar. Es como lo que sucede en las nubes en el ciclo del agua, la condensación o licuación, el paso de estado gaseoso a estado líquido de nuevo. Bien, y luego si la vuelves a meter en tu neverita, va a pasar a sólido, es decir, se va a solidificar. Ahora, el paso de sólido a gas, o de gas a sólido, como el dióxido de carbono o hielo seco, se le llama sublimación. Bien, sublimación o sublimación inversa.
en el caso de que sea paso de gas a sólido. Y eso sería un ejemplo de los cambios de estado de la materia. ¿Se comprendió? Seguro que sí. Avanzamos. Acá otra diapositiva más o menos similar de lo que había hablado anteriormente, pero ya está explicado. Y siempre deseando salud para ti y para tu familia, porque con salud podemos avanzar y si ir a nuestros trabajos, ver nuestra clase, hacer unas cosas, hacer otras, me despido. Se despide de nuevo su profesor de química, John Monsalve. Los aprecio mucho, chicos. Gracias, papito y mamita, por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación desde casa. Los dejo por ahora. Continúo con la siguiente clase. A ver que no me deja cerrar. Esto no me deja cerrar, no consigo. Hasta la próxima. Chao, chao.